Bienvenidos a otro episodio de ASTI Podcast, en donde platicamos de todo lo relacionado al mundo del real estate, donde invitamos a los actores principales del mundo inmobiliario y tratamos pues, de crear un contenido positivo que genere valor a toda nuestra audiencia y que a través de las experiencias que nos cuentan aquí nuestros invitados, que nos compartan en el set, pues pueda llegar a todos ustedes. El contenido que generamos aquí es para ustedes. Les recuerdo que lo compartan a todos sus amigos en sus redes sociales para que el valor que grabamos acá pues lo puedan escuchar más personas y más personas se beneficien de este contenido. El día de hoy tenemos de invitado a Quique Godoy, un economista, desarrollador, consultor en desarrollo urbano, crema apasionado, ¿verdad? Personalidad de radio, TV y apasionado por Jesús, ¿verdad, Quique? Podríamos mencionar muchos más, pero quisiera que te presentaras rápidamente para que toda la audiencia de tanto de Guatemala, pues sí que creo que a todos te conocen, pero también tenemos bastantes personas que nos escuchan afuera de Guate, entonces contanos quién es Quique. Gracias, Marcos. Pues, la verdad que eso que leíste es casi que la bio que está o en Twitter o en Facebook, sí. la versión corta de eso, tiene que caber en 140 caracteres, entonces no es mucho más profunda, pero es eso, la esencia es eso. Soy alguien que ha estado en servicio público mucho tiempo, pero al mismo tiempo que hemos estado en empresa. Este año, por ejemplo, es el 45 aniversario de Delfines, que ahora lo rebautizamos como Delfines Sports Center, más que club. Y un poco es eso. En la familia hemos estado mucho tiempo vinculados a 3 áreas en particular. Uno, fitness o ejercicio, desde hace 45 años. Ahí me formé como nadador desde el principio. Nadé desde que tenía como 10 años ahí. Después de eso pues nos fuimos metiendo un poco al área de desarrollo. Hemos hecho Terra Esperanza, estamos haciendo ahora Terra Delfines, y en lo personal pues estuve como vicealcalde de la ciudad de Guatemala por un periodo de 8 años, con Fritz primero y con Álvaro Arzú después, donde en esa época desarrollamos el POT. Claro. En ese momento en realidad se desarrolló un plan estratégico para la ciudad de Guatemala, sí, que incluyó 10 ejes distintos, uno de los cuales era el POT. Y un poco entonces al salir de la MUNI, pues me he dedicado al tema de desarrollo, al tema de las empresas de la familia y también al tema de consultor, con empresas, otros desarrolladores, claro, con personas que se dedican a otros negocios, viendo la parte estratégica o de comunicación con ellos. Y eso, un poco dentro de lo público y lo privado. Y como dijiste, pues en radio y televisión desde hace más de 10, 12 años. Buenísimo. Pues un gusto tenerte aquí, Quique, y muchas gracias por hacer el tiempo de venir. El día de hoy pues queremos platicar de varios temas y creo que para empezar es un tema súper importante para los desarrolladores y un tema vital, ¿verdad? No solo en la industria inmobiliaria, sino en cualquier industria, que es generar certeza jurídica. Es que es algo que se habla mucho aquí en Guatemala, de que no tenemos certeza jurídica en ninguna industria y para nada, ¿verdad? Pero la pregunta es cómo logramos esto, porque al lograr certeza jurídica, pues incentivamos la inversión y incentivamos que la economía se mueva y que el país crezca, ¿verdad? Entonces, pero en nuestro país tenemos 22 departamentos, 340 municipios y ¿cuántos planes de ordenamiento territorial tenemos? 2 activos, si no estoy mal. Realmente hay 3, si mucho, uno de ellos suspendido, que es el de Villanueva, uno suspendido y modificado, que es el de Shela. Correcto. El de Guate es el único que está vigente del 2008-2009. Y después tienes varios que le llaman POT, que no Salcaja, son realmente un POT. Hay varios que tienen así, incluyendo varios productos que hizo Segeplan en su momento, acompañando a las MUNIs, que no llenan el perfil de lo que debería ser un POT. Sí, pues necesitan revisión, ¿verdad? Sí. Más que revisión, necesitan una visión. Claro. Porque de ahí partimos siempre nuestra discusión. Sí, pues. Entonces, a raíz de que sabemos que en Guatemala pues existen uno o dos vigentes y varios intentos por ahí de planes de ordenamiento territorial, y que a mi criterio generar un plan de ordenamiento es la base para generar esa certeza jurídica, porque se generan normas de todo tipo de normativas para decir, ok, me meto a esto porque ya sé qué puedo hacer y no hay nadie que me vaya a detener en poder hacer lo que se puede hacer. Pero ¿por qué no existen esos otros planes de ordenamiento? ¿Por qué no se han generado? ¿Qué crees? Mira, hay que entender que las municipalidades tienen varias competencias otorgadas tanto por la Constitución como por el Código Municipal, y lo que principalmente le otorga a las municipalidades es poder operar en 4 aspectos sobre los terrenos. Okay. El primero es el fraccionamiento.
de qué Ok. tamaño pueden ser los lotes. Sí. El segundo es el uso que pueden tener los lotes en particular. El tercero es la construcción de lo que va a construirse en ese lote. Y la cuarta es la operación. Uso y operación son distintas, pero son las 4 cosas que puedes tener. Entonces, cuando nosotros empezamos a discutir estos temas, la gente siempre me decía, miren, es que en el EDOM tal cosa. Miren, el EDOM es un esquema muy amplio, muy genérico, que no mandaba nada, ni zonificaba, ni generaba zonas de uso urbano, simplemente establecía una visión de largo plazo de la región Claro, metropolitana. muy macro. Muy macro. Eso lo tomamos en el año 2000 más o menos y decidimos que para poder hacer un POT o una planificación del uso del suelo, teníamos que entender cuál era el rol y la visión de futuro del territorio y la población acá. Y ahí le agregamos una tercera cosa, no por gusto, yo soy economista, dijimos cuál es el rol económico de la ciudad y para qué es buena la ciudad, por su logística, por su territorialidad, por la población y por cómo ha crecido en su momento. Y por la dinámica que lleva. De hecho, si vos entendés, de toda América, de las pocas ciudades que no estaban de puerto, porque en México las primeras ciudades fueron Guadalajara, fueron ciudades que eran puertos. Casi todas las ciudades principales en América terminaban siendo puertos, porque era por donde entrabas al país, ahí se establecían, y el puerto es un motor económico, per se. Guatemala, ciudad, aparte que era la tercera opción ya después de los traslados que hubo por terremotos y demás, está justamente en el cruce de 2 rutas. La ruta que era la de entre el Atlántico y Pacífico y la ruta que era entre México y el resto de Centroamérica. Correcto. Entonces, esa es la razón por la que en su momento escogieron este valle en un momento dado. Y porque era un valle bastante grande para poder desarrollarse. Entonces, la idea nuestra en su momento fue entender, bueno, cuál es el rol, cuál es el potencial de uso económico que tiene este territorio, entendiendo lo que ya tiene, entendiendo en qué se puede transformar, asumiendo o entendiendo que cada 30 a 40 años las ciudades se renuevan, se cambian por completo. Se reinventan. Se reinventan. Cambia cultura, cambia generación, cambia todo. Y Oliver Harleben, que era parte del equipo que teníamos en ese momento, tiene una frase que decía, de lote en lote, armamos el despelote. Es una de las frases favoritas de Oliver. Entonces, parte de lo que dijimos fue, miren, ya hay cierta tendencia de uso en la ciudad, pero tenemos que entender cuál es la visión de la ciudad. Entonces, escogimos 6 imágenes rol. Y dijimos, miren, la ciudad de Guatemala va a seguir siendo el centro de gobierno. Pues eso es un motor económico de ser el centro de gobierno. Tenés funcionarios públicos, tenés ministerios, tenés toda una dinámica de tramitología, lo que querrás, pero que hay un rol económico. El segundo era el rol de ser un operador turístico, porque donde estaba el aeropuerto, antes no habían otros, era el único aeropuerto, y es donde decías, bueno, cualquiera que venga a visitar Guatemala por aire, pasa por Ciudad de Guatemala. Y como no hay infraestructura adecuada en el resto del país, muchos vuelan a Tikal y regresan. Iban a Chichi y regresan. Iban a Pana y regresan. No se quedaban allá. Entonces era una base económica también ser un centro hospitalario. Perdón, un centro turístico. A la par de eso vimos la otra. Dijimos, bueno, puede ser un centro de otros tipos de usos siempre turístico. Hospitalario, financiero y otros usos que ya pueden haber dentro de la ciudad. Entonces, basado en esas 4 o 5 cosas, más las otras naturales, que es un centro de desarrollo logístico, económico, natural, que es la razón por la que se había instalado aquí la ciudad de Guatemala, dijimos, bueno, en base a eso, ¿cómo planificamos el uso del suelo? Viniendo de una planificación que estaba vigente en la ciudad de Guatemala, que era una zonificación, el zoning que había en Estados Unidos en esa época, que era zonas de usos exclusivos. Industrial, vivienda. Por un lado, industrial tenías 2 grandes. Atanasio Tzul, Petapa y zona 18, salida de carretera del Atlántico. De ahí tenía residencial, principalmente era todo lo que estaba en la parte de zona 11, zona 12, parte de zona 14. Entonces tenías zonas de uso exclusivo. De hecho, la norma de zonificación decía así: aquí no se puede hacer comercio. Sí, pues, aquí es de hecho, vivienda. la zona viva, por ejemplo, estaba partida en 2. De lo que se llamaba zona viva, de la tercera avenida hacia la Reforma, era el uso comercial, donde se van los bares, restaurantes, hoteles, todo esto, y de la tercera avenida hacia Diagonal 6 era lo que se le llamaba Santa Clara, que era el área exclusivamente residencial. No podías tener ni una tienda de barrio casi ahí porque era prohibido. Entonces, empezamos a analizar. Todavía te ponen peros, ¿verdad? Porque el Santa Clara tiene su propio régimen. Pero más o menos, pero de todos modos, sí ya tenés, si es G5 o G4, no te pueden poner el pero. Si es un G3, tenés ciertos usos permitidos. Si es G2 o G1, sí, con suerte una tu tortillería o tienda de barrio, que es lo que sí está permitido. Entonces, parte de la lógica fue entender cuál era la dinámica del uso del suelo.
Entonces estuvimos analizando varias, las zonificaciones exclusivas, empezamos a ver todo el concepto de neurbanismo, vimos varios de esos temas y dijimos, bueno, para poder decidir el uso del suelo tenemos que definir para qué es buena la ciudad. Fue donde establecimos los 6 imágenes rol. Y en función de eso dijimos, bueno, como concepto de ciudad, tiene que tener 4 características mínimas. Una, de tener la expansión de la dispersión de la mancha urbana. Claro. Eso es tratar de ser una ciudad compacta, ponerle límites, poner una ciudad compacta. Segundo, establecer una ciudad que sea más caminable o por lo menos de usos suaves, Claro. Que podría ser ya ciclovías y demás. Bicicleta, sí. El tercero, todo tenía que poder estar conectado con un sistema de transporte público en general. Y el cuarto es que fueran barrios de usos mixtos, Sí, pues. lo cual nos iba a generar una ciudad multicéntrica. Sí, pues. Ese era el concepto como básico. descentralizada por espacios cercanos, como Entonces, generar este concepto de las De los ciudades de 15 minutos. ¿no? Un poco bajo el concepto ese, sin llegar al extremo de los 15 minutos, porque partías de un tema, Correcto. donde en promedio, en aquella época, la gente se movía de 13 a 14 kilómetros en cada dirección para ir de donde dormía a donde trabajaba. Hoy ese número está como por 19, Seguro. pero en esa época era 13 kilómetros. Entonces lo que hicimos es bueno, hay 3 conceptos distintos. Uno, el área que ya está desarrollada en la ciudad, tienes que fortalecerle en vivienda, porque mucha gente que, yo siempre hago este comentario, entre 1776 y 1850, el 100% de los vecinos de la ciudad de Guatemala vivían en el centro histórico. Sí. O sea, esa era la ciudad. Correcto. Esa era la ciudad. Hoy, menos del 2% de la población de la ciudad de Guatemala vive en el centro histórico o en el área de la zona 1 Sí. o zona 4, incluyendo los asentamientos que hay en el área. Sí. Después la población se desplazó Se fue a las alejando. zonas 4, 9, 10, 2, 6, y conforme el desarrollo se dio, se fue dando un desarrollo aislándose o alejándose cada vez más de ese centro, pero hoy por hoy el 70% de los empleos de la ciudad se generan aquí, Sí. en esta área central, donde estamos zona 4, Sí, zona 1, 9, zona 4, 9 y zona zona 10. 10. Y el 90% de las personas vienen de esos otros lugares. Claro. A la ciudad de 19 dormitorio. kilómetros de distancia. distancia. Entonces lo que planteamos fue la ciudad, municipio, tiene que poder desarrollar un modelo donde hay zonas dormitorio. Dejemos que hay ciudades dormitorio, o sea, Misco es una ciudad dormitorio, Villanueva, Santa Catarina Pinula, pero la zona 18 es una zona dormitorio. Sí. Ahí dormía la gente, pero no había empleo. Correcto. Y la mayoría de personas de la zona 18 trabajaban en este sector de las zonas 4, 9, 10, 11, 13, 14 y 15. Entonces la lógica fue cómo diseñamos un plan de uso de suelos que haga una como escala entre lo que hoy es una ciudad dispersa con ciudades dormitorio, donde la gente tiene que desplazarse grandes distancias, para que para el 2020, esa era la meta, la ciudad sea una ciudad más compacta y que vaya caminando en esa otra tendencia. Sí, pues. Entonces, no era solo hacer Que el la POT. mancha urbana regrese a... Entonces no era solo hacer el POT, sino que agregarle un montón de otras cosas que variables. permitan que el POT se pueda ejecutar. Porque vos puedes poner un reglamento, aquí va a pasar tal cosa, Correcto. o se permite esto, no se permite aquello. Entonces es un POT basado en Transit Oriented Development, que Sí. es, ok, ¿dónde están las vías principales? ¿Por dónde va a pasar el transporte público? Ahí. Que en unos lados llaman DOT, ¿verdad? Aquí Es no. el Desarrollo orientado al transporte. Ese es en español, en inglés le llaman TOD, que es Transit Oriented Development. Sí, pues. Entonces, todo el concepto fue cuáles son las vías principales por donde va a pasar el transporte principal. Y sobre esas permitís más densidad y más intensidad. Sí, pues. Y conforme te alejas de eso, estableces qué áreas son ambientalmente críticas y qué áreas tienen usos especiales que tienes que reservar. Parques, bases militares, Sí, aeropuertos. cosas que no vas a poder tocar en mucho tiempo Claro. porque los congelás. Entonces el análisis es mucho más profundo. Dijimos, bueno, si no establecemos a dónde queremos ir, cualquier plan de ordenamiento territorial que hagas no tiene sentido. Sí. O sea, tiene que tener una Como lógica. cualquier cosa, si no tiene una visión, un objetivo principal. Pero es muy fácil decir, Marcos, como cualquier cosa, pero es lo que menos sucede. Claro. Y pareciera sentido común. Pero la gente viene y te dice, mira, vamos a hacer el POT, porque es la certeza. Pero vos decís, miren, ¿y por qué dejaron estas calles así? Es que así es como está el debate. Sí, porque el debate está así porque la lógica de la ciudad de Guatemala Claro. es esta. Ustedes pues. aquí tienen un río, aquí ustedes tienen una playa, entonces tu dinámica Sí. tiene que cambiar. Son muchos factores que hay que tomar en cuenta. Y eso es lo que no se hace. Entonces, ese plan, con los PDMs, que son los planes de desarrollo metropolitano o municipal, le agregaron un POT, pero son copy-paste. Ya. Muchos. Sí, pues. No te funciona. Esa es la razón por la que no funciona. Pero hay una Sí, segunda. hay que analizar
sector por sector, geografía por geografía, la No, topografía. pero hay una segunda que fue la que nos pasó acá y fue la parte más complicada. Yo me pasé 5 años entre el último año del gobierno de Fritz y el primer año del gobierno de Álvaro con desarrolladores, con dueños de propiedades, con vecinos de los barrios, explicando qué íbamos a hacer, porque el vecino de un barrio decía, aquí me van a venir a poner grandes edificios a la par de mi casa, yo no quiero edificios. Sí, pues. Not in my backyard, ¿verdad? O sea, el NIMBY. Okay. Y el desarrollador decía, ¿usted por qué me va a decir lo que yo puedo hacer con la propiedad que yo tengo? Claro. Y yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Entonces, sale el economista de uno, le decís, mire, usted cualquier cosa que haga va a generar externalidades. Claro. Y las externalidades que usted va a generar, o las paga, o las compensa de alguna forma, pero además se las vamos a ordenar. Hay ciertas externalidades que no podemos permitir que sucedan porque va a generar un deterioro. Sí. Y entonces ya les empezabas a decir, estaba con desarrolladores y les decía, ¿vos dónde vivís? Zona 15. Ok. Quisieras que a la par de tu casa te construyeran una fábrica. No. Sí, pues. Ok. Entonces no pensés como desarrollador. Sí. Pensá como vecino. Usuario. Si vos sos el vecino, no quisieras vos, yo voy a invertir $500,000 en mi tierra. Voy a construir mi casa con no sé cuántos metros cuadrados. Y a la parte poner una fábrica. Que te tira humo. Y entonces, el valor de tu propiedad no es tanto lo que le pusiste de capital sobre la tierra, sino lo que pasa en el entorno. Correcto. Lo que pasa en el entorno le da valor o le quita valor a tu propiedad. Entonces, no penses en cuál es mi derecho de construir lo que yo quiera. Pensá qué me van a construir a la vecindad mía si esto no se ordena de alguna forma. Pues. Pero, mano, cada quien hace lo que sea. 162 reuniones con desarrolladores, con presidentes de comité de barrio, con los CUBs en aquella época, con cámara de construcción, y te sale el discurso de libertario en particular, que era, esta es mi tierra y hago lo que yo quiera con mi tierra. Usted, Estado, no puede regularme. No me digan qué puedo hacer. Y entonces, ahí había dos cosas curiosas. Él decía, mire, hágame un favor, vaya al registro de la propiedad y tráigame y me dice cuántos metros cúbicos de propiedad tiene usted. Sí, pues. Ninguno. Vos sos dueño de la tierrita que está sobre tu terreno. De esa superficie, nada más. No sos dueño ni del subsuelo, ni sos dueño del espacio aéreo. Correcto. De ambos dice la Constitución que el dueño es el Estado. Y en este caso delegado a los municipios. Entonces, para construir un sótano o para construir, no puedes sembrar nada técnicamente, porque es la tierra. Y las raíces del Estado. Entonces, y por eso de que la minería y todo esto se vuelve discusión. Pero yo les decía, miren, no es que uno quiera ser de abusivo, de prepotente, es que si no lo empezamos a ordenar así, mañana a la par de tu casa mañana te ponen cualquier cosa que te va a afectar tu patrimonio. Correcto. Y para vos tu patrimonio puede ser una casa de $500,000, pero para el señor que está en la esquina es una casa de 25,000 quetzales que está todo su patrimonio metido en esos 25,000 quetzales y lo que sucede alrededor le va a quitar o agregar valor a esa propiedad. Sí, esa es la certeza jurídica. No es que te digan qué puedes hacer y qué no. Y de hecho, nos sentamos con el finado Juan Roberto Brenes, Oliver Hartleven, uno arquitecto y el otro economista, de la Marro. Les digo, ok, diseñemos, escríbanme ustedes una normativa que pase el litmus test de los libertarios. Sí, pues. Si vos lees el POT de la Ciudad de Guatemala, no tiene nada prohibido. Todo está condicionado. Ya. Técnicamente vos puedes construir cualquier cosa en cualquier lugar. Mientras más apegado esté a lo que la normativa promueve, más rápido te sale tu permiso. Sí, pues, si mientras no vas a más estar alejado luchando, esté, te decía con los vecinos, con los vinculantes, con la Junta de Ordenamiento Territorial. Yo le decía en broma siempre en aquella época y en última instancia vas con el Papa y por arriba de él con Álvaro Arzú. En ese orden. Y si en ese orden te lo autorizan, puede ser cualquier cosa. Yeah. Pero ¿cuánto tiempo y qué esfuerzo vas a necesitar hacer para que te lo autoricen? Tiempo, todo. No tiene lógica. Entonces, no había prohibido sigamos nada. Lo que dice. Pero esto es lo que se propone y lo que sería beneficioso para el barrio. ¿Por qué? Porque si van a ver barrio como donde estamos acá, que es la zona 4, cuando aquí empezó 4 grados norte, era un lugar de bodegas. Y el POT, la zonificación de aquella época decía que era una zona industrial. Sí. Por eso estaban aquí talleres, bodegas y demás. Querías construir un edificio de apartamento, no se podía. Sí. Y no iba a ser tan atractivo tampoco, ¿verdad? Por tu vecindario. Sí, por tu vecindario. Entonces, generar las condiciones para eso era... El primer trabajo enorme fue lograr explicarle a los desarrolladores, pero más que los desarrolladores, que en esa época había muy pocos. Como Osa, El Punto, eran 2, 3, pues, sí mucho. De los grandes. Y de los viejos. De los viejos, sí. Y la segunda era que entendieran los propietarios de los terrenos. Propietarios y desarrolladores. Tu
pensamiento es, mi terreno vale $1.000.000. Sí, el valor sentimental. Tu terreno vale lo que se le pueda construir encima y lo que puedas explotar. Cabal. De ahí no vale más. Sí. Es que mire, mi casa, era donde vivió mi tío y de ahí nació mi abuelo, no vale un carajo. Por eso dicen que el valor sentimental no es pues, no. Que es cabal, como decís, lo que le puedes hacer encima. Y lo que pasa alrededor. Edificios. Y lo que pasa alrededor. Y lo que pasa alrededor. Son las dos cosas. Entonces, ese fue el trabajo más duro, Marcos. O sea, lograr hacer que la gente entendiera que esto no era ir en contra del mercado. Era poder ordenar el mercado. Sí. Lo que me daba la atención es que cuando lo generaron fue una iniciativa del sector público. De la MUNI. No del sector privado. Y me imagino que pues yo que soy desarrollador no viejo, ¿verdad? No tan viejo por lo menos. Son de los últimos 15 años, digamos, 10 años. 10 años, sí. Por eso. Yo veo eso como una herramienta genial para certeza jurídica, establecer qué puedo hacer y no invertir por gusto en algún terreno, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si ya tenemos un modelo que sí fue positivo en Guatemala, por qué las otras municipalidades no están invirtiendo en generarlo? ¿O por qué la iniciativa privada no está empujando para que exista en otros sectores? Pero ya vamos a ver más adelante una de las gráficas o datos de un estudio económico que hicimos de la industria en Guatemala, donde se ve que el departamento de Guatemala ha decrecido en su crecimiento en los últimos 5 años o 7 años. Pero hay otros departamentos como Huehue, como Zacapa, que han ido creciendo en cantidad de metros cuadrados desarrollados. Entonces quiere decir que todas esas ciudades que vienen, Quetzaltenango, Cobán, si no le metemos un plan, una certeza jurídica a esos departamentos, no vamos a lograr generar inversión y no vamos a lograr generar proyectos inmobiliarios que nos generan, pues, obviamente la iniciativa privada, utilidades y trabajo, y al país y a la ciudad, al municipio, pues prosperidad, ¿verdad? Pero regreso a tu pregunta. Cuando estábamos terminando de desarrollar acá, es obvio que necesitas que los municipios vecinos hagan algo similar, de acuerdo a sus necesidades, porque son necesidades distintas. Por ejemplo, Santa Catarina Pinula y Villanueva y Misco necesitaban incentivar empleos allá. Sí. Ya tenían la vivienda, porque la gente ya vivía ahí, pero necesitaban incentivar usos industriales, comerciales y de servicios o de logística, dependiendo ubicación y demás, y no tanto pelear por traer más vivienda, porque la vivienda ya estaba ahí. Sí, ya tienen bastante. Guatemala era al revés, Guatemala tenía que pelear por retraer gente acá que quisiera vivir aquí, quisiera dormir aquí. Entonces, fuimos a hablar con alcaldes de esas áreas, Santa Catarina Pinula en particular, y le explicamos, mira, debes hacer tu POT. No exactamente igual que el nuestro, al contrario. Puede ser distinto, pero que sea complementario para las necesidades que tiene Santa Catarina Pinula. Sí. Ni por babosos, me dijeron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahorita todos los que vos nos estás dejando construir por tus nuevas normas se van a venir para acá. Ya. Primer ejemplo fue el edificio de la AIDE. Ese está en un área del área del litigio, que se le ha llamado. Muni de Guate no autorizó construir ahí porque era un barranco. Sí, era una hondonada, era una cuenca del Río Negro, de hecho. Santa Catarina dio la licencia y construyeron. Claro. Y así hay varios edificios en ese sector, varios edificios sobre la carretera El Salvador, sobre la montaña de Muixbal y demás, que eran áreas de alto riesgo que nosotros no habíamos autorizado, fueron a Pinula, se los autorizaron allá y los construyeron. ¿Por qué? En el inmediato plazo les generaba IUCI y les generaba licencias de construcción. Pero en el largo plazo, eso destruyó el desarrollo futuro de Santa Catarina Pinula. Sí. No generaron las vialidades, por ejemplo, vos en un POT, no es que las construyas, dejas previsto dónde va a estar el grid de calles y avenidas. Carretera Salvador tiene una carretera. Sí. O sea, una vez llegas al 13,5 para afuera, ya no hay para dónde. Cualquier cosa que vos quieras hacer sobre los 10 kilómetros ahí, tenés que subirte ahí, ir a un extremo y regresar. Sí. No hay 4 o 5 más calles tipo Carretera Salvador y 4 o 5 más norte-sur que te atraviesen de San José Pinula a Santa Catarina Pinula a lo ancho. No hay. Entonces no lo diseñaron. Y hoy querés hacerlo, ya no podés, porque hay muchos desarrollos de condominios que se hicieron que ya no permiten que se construya la accesibilidad. Seguro. Entonces no es solo, cuando uno lo ve en un municipio como Guatemala, vos crees, solo es ordenar los lotes que ya existen. Sí, no están así. En esa época el 40% del municipio de Guatemala no estaba construido. Pulté, zona 16, zona 17, zona 24, no estaba construido.
De hecho, se revirtió parte del POT por presión de desarrolladores del área de Pulté y de Zona 16, años después que yo salí de la MUNI, y se quitó una parte fundamental del POT, donde tiene congelados los lugares donde debieran haber carreteras el día de mañana. Ya. Porque uno piensa en el POT. De ellos. Sí, porque uno piensa en el POT, aquí está la reforma, y esa es T5 y te genera G5. Sí. Perfecto. Y allá donde no hay nada, ¿qué es? Pues hoy es G0, y es T0. Pero ahí técnicamente debiera haber calles, avenidas, bulevares, parques y demás. Sí. Y te va a generar T1, T2, T3, T4 y T5 para desarrollar ese sector. Entonces, ¿qué vieron ellos? Dijeron, no, porque yo quiero que en este sector sea una colonia privada. Claro. Sí, pues ya tenían planes y tenían, ponerte 50 manzanas donde ibas a desarrollar un montón de casas dentro de un condominio sin acceso. Entonces, ¿qué es lo que haces ahí? Si quieres pasar, tienes que darle la vuelta. Y si la paras en otro igual, darle la vuelta. Entonces, pero no entendieron la visión de generar una T5 ahí. ¿Por qué? Tal vez era muy a largo plazo. Exactamente. En el corto plazo le generaban licencias y UCI. En el largo plazo, quién sabe quién va a estar de alcalde. Sí, pues. Entonces, no es negocio, y digámoslo en el buen sentido de la palabra, negocio para la MUNI. Sí. No digamos que alguien se lo embolsaba de la MUNI, no. Digamos que es buen negocio para la MUNI. Sí. No lo veían así porque yo ni siquiera sé si voy a estar aquí entre 4 años, ¿qué me importa? Sí, en la MUNI de Guate dejamos previsto que si vos estás en un lugar donde no está la calle hoy, y el ejemplo clásico es Cañada, pues el campo y la zona 14 de este lado con la zona 14 del cementerio de la vía. Sí. A la par de nuestra ceguería ahora. Ahí hay una calle que técnicamente debiera poder volverse calle otra vez. No existe la calle. Ya, sí, pues. Esa calle, que creo que es la 12, esa calle está previsto en el POT. Si los propietarios la aportan a la ciudad, se vuelve calle y atravesas, hoy esa calle tiene G2. Sí, si la aportás y se vuelve de 12 metros de ancho, dejas sus pasos y demás, se vuelve G4 o G5. Sí, pues. Entonces, el índice de edificabilidad que podrías tener sobre esa calle te compensa de sobremanera el terreno que vas a aportar. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia? Hoy, ¿qué es lo que hay en ese sector? Vivienda unifamiliar de 2.000 metros cuadrados. Sí, enorme. Entonces, para esa persona que vive ahí, no tiene ningún sentido que se vuelva una calle de paso. Sí. Para los hijos de esa persona y los nietos de esa persona probablemente sí, porque dicen, bueno, claro, yo no voy a vivir ahí, pero cuando yo ya no esté el viejo, voy a construir un edificio y necesito el permiso. Entonces, muchas veces esas cosas toman tiempo, pero las tenés que dejar las normas por escrito, entendiendo que va a pasar en el tiempo, para que se generen los espacios públicos que necesitas para que la ciudad pueda crecer de una mejor manera. Sí, pues, me entendí. Y eso es lo que cuesta, Marco. Entonces, las MUNIs en el interior del país, con menor razón lo pueden hacer. Vos vas a Shell, a Huevo, y vos estás diciendo la construcción que hay ahí, desordenada. Se han aprobado POTs, y el POT de Shell lo votaron los de población rural. Sí, pues. Y la Cámara de Construcción de Shela quería el POT. Claro. No quiere. ¿Y no crees que un factor también puede ser en temas así, corrupción de las municipalidades? Porque siempre en algún punto, más de alguna, se beneficia de poder poner peros a los proyectos por algún inciso en algún reglamento de construcción que tiene el municipio y dicen, volvemos unas normativas bien claras y pues ya no hay negocio para... No hay subjetividad. Para los Mira, demás. Aquí lo intentamos hacer estando yo en la MUNI con aeronáutica. Le dijimos a aeronáutica, mira, el aeropuerto ya está. Ya sabes cuál es tu cono de aproximación. Claro. Y sabemos cuál es la altimetría de todos los terrenos de la ciudad de Guatemala, porque ya estaba eso levantado por la MUNI de Guate. Diseñame y decime, de acuerdo al aeropuerto, cuál es la altura máxima para cada lugar. No quisieron. Cuando a mí me tocó estar en el gobierno de Jimmy Morales como comisionado de esos temas, nos sentamos con la MUNI, con DGAC, lo hicimos y el mapa quedó hecho. Y se emitieron 3 acuerdos. Sí, un acuerdo que elimina los áreas que no tienen área de aproximación. Sí, pues. Por lo tanto, no tenés que pedir permiso a la DGAC. Claro. ¿Por qué iba a ir alguien de la zona 11 a pedir permiso si no estaba en el área de aproximación? Sí, no y sin embargo, te lo pedían, te tardaban tiempo, te cobraban porque lo aceleraras y demás. Esa subjetividad era rentable para alguien. Claro. Pero hay áreas de la ciudad que no requieren un estudio de aproximación del aeropuerto, porque no están en el área del cono de aproximación. Esos los eliminamos y una vez dijimos, estos no tienen que pedir eso. Punto. Su justificación es autorizado de oficio. Tenés otros donde, zona 9, la nueva 9, como se le llamó, dijimos, bueno, ya sabes que no puedes pasar a esta altura en toda la zona 9, punto. Entonces, establecer la altura, porque ya sabes que eso es, y todos los lotes ahí tienen altura máxima sobre el nivel de mar, tanto. Sí.
Punto. Ya se acabó. Ok. Y el resto sí te varía, porque la ciudad cambia de alturas. La zona 8, Zona 8 es Cecilia alto, y demás, zona 15 es muy alto, también. zona 15 es alto. Entonces no es decir, miren, pueden construir 20 pisos. No, por eso se llaman metros sobre el nivel del mar. Correcto. Entonces hay lugares donde estás en una altura que vos dices, bueno, aquí porque solo me dejaron 6 niveles. Si allá abajito hay 20, porque la diferencia de altura de donde estás vos para allá, el cielo... Sí, en el Trébol Vistahermosa es lo más alto y hasta abajo Exactamente. lo más Entonces, bajo. cuando ya lo ves así, tiene lógica. Entonces dijimos, autoricémoslo de oficio. Correcto. Lo autorizó DGAC, hoy todavía no está vinculado. ¿Y por qué no sacaron con la el MUNI. mapa? El mapa está, Ajá. la MUNI lo tiene. Ajá. Entonces vos cuando pedís un permiso a DGAC, realmente ellos lo que ven es el mapa. Sí, pues. Tener lo que más ir al fácil. campo a hacer algo, Sí. mentira, ya no lo hacen. Y ya el mapa ya está, lo que hacen es emitir el certificado y te lo entregan. Correcto. Ya no hacen ir a hacer la altimetría y demás al campo porque ya la MUNI lo tiene para toda la ciudad. Y todavía hay que pagar el banco de marca, hay que llevar el punto y Pero por entregarlo. que eso sí, pero porque yo les dije al final, mire mucha, esto costaba 850 quetzales, me acuerdo. Sí. Le dije, ponle $850, pero es inmediato. O sea, la gente va a estar dispuesta a seguro. pagar oficialmente $850, pero ya estuvo a que le digas 850 quetzales, pero tarda 3 meses. 2 o 3 meses. Y además tiene vigencia 6. Sí, pues. Y cuando ya se va a vencer tu Volver a hacer licencia, otro. entonces digo, ya, no pongas plazo, porque no va a cambiar el aeropuerto del lugar por ahora, no le pongas peros a ir a hacerlo al campo y sacarlo de una. Entonces, eso es certeza. Entonces, el desarrollador cuando empieza a entender eso, ya le agrada. Seguro. En Estados Unidos, los principales promotores de los POTS son desarrolladores. Seguro. Llegan hasta con planes maestros, con las MUNIs, y decir, miren, mucha, ya se los hicimos. Aquí está, hagámoslo. Es que, y con la tecnología que se puede hacer, si tenés todas las variables establecidas, generas ciudades, potenciales proyectos en cuestión de segundos, ¿verdad? Y ahora que puedes hacer casi que metaverso, dijo aquel, Sí, puedes cabal, desarrollar también. la ciudad entera en digital. Correcto. Si vos vas a la MUNI de Guate, ellos tienen ahí, vos te metes y te enseñan tridimensionalmente los edificios, Sí. por lote. Si está en rojo, quiere decir que no ha pagado UCI. Si está en verde, en serio. Si está en verde, está el día en su UCI. Sótanos, todo, muy bien conceptualizado. Esas herramientas son las que necesita un desarrollador. Sí, seguro. Porque te ahorras tiempo, dinero y demás para poder hacerlo. El resto del país no lo hace porque les quitas subjetividad Correcto. a la autoridad municipal, que es con lo que hace Pisto. Yo sé, edificios que tienen 2, 3 pisos más de lo debido, porque tuvieron que darle algo al de la DGAC o a alguien en su momento para que lo autorizaran. Entonces, Sí, ese es el dilema, Marcos. Sí, es lo que no queremos, pues. Y yo creo que los desarrolladores deberíamos de apoyar y gestionar. Es como decís, en Estados Unidos van con los planes ya hechos, así como, toma, implementarlo y dejarnos desarrollar en tu municipio, eso, en tu... Pero vos inclusive sos de otro tipo de desarrollador, donde muchos de los constructores originales eran dueños de su predio. Sí, pues. Y construían en su predio. Sí. Vos ya sos de una generación donde buscas sites. Sí. Buscas, ok, estamos buscando hacer tal tipo de proyecto, busquemos un terreno para hacer ese tipo de proyecto. Así es. Haces el scanning, haces el due diligence del terreno y demás, pero ya lo vas a buscar. No es que como tengo un terreno, aquí lo voy a hacer. Nosotros Sí, sí quiero todavía- hacer lo más que se pueda en mi terreno. Porque ese es mi terreno. Sí. No, vos ya vas y buscas y dices, entonces ya... Sí, donde hay oportunidad de negocio y ellos donde te dicen, generamos pues, valor. Te da certeza. Entonces vos tenés el tema de uso mixto y demás. Entonces ya tenés buena certeza. Y lo que se terminó de hacer en ese tema es que dijimos, miren, no es que sea una ciudad de edificios de uso mixto. Es una ciudad con barrios de uso mixto. Entonces puede haber en una misma cuadra un edificio solo de oficinas, a la par de un edificio solo de apartamentos. Se complementan. No necesitas que cada propiedad en la ciudad tenga su primer nivel. nivel de comercio, segundo nivel de oficinas y oficinas. de ahí para arriba meterle apartamentos. No, Claro. pueden haber local. Muchos sí tienen la tendencia que puedes tener algo comercial abajo. Sí, porque, es lo que tiene buena vista ¿pero y por qué? accesibilidad. Porque eso también está en el POT. Ajá. Esa visibilidad, la transparencia, los Sí. primeros 2 niveles es por temas de seguridad. Correcto. Mientras más ojos hay en la calle, más seguro se hace el barrio. Seguro. Entonces, muchos al principio construyeron sus primeros niveles, pusieron eso y los tienen vacíos. Sí, Es un desperdicio. Vos esos primeros niveles pueden ser locales comerciales, fácilmente, que no se mezclen con la gente que vive. Sí. Se pueden tener accesos Solo para completamente diferenciados. Correcto. Pero te genera rentabilidad para ese mismo, creo que Sector. Vista, creo que se llama el edificio este donde te De decía zona que está 15. Terfratelli y Sí. demás. Genial. Tiene Sí, acceso genera. a lo ancho, Terfratelli en un lado, Gula y otro par de lugares del otro lado, la torre pusieron de ese lado. Sí. De una dinámica
te cambia el barrio. Sí. Te cambia el barrio por completo. Y eso es parte de lo que hace un Llegas POT. caminando, puedes hacer de todo ahí. Eso es parte de lo que te hace un POT. El POT, si lo visualizas bien... Y la visión del desarrollador también, ¿verdad? Pero es que, a ver, ahí es donde la visión la está planteando la ciudad. Sí. Porque la ciudad Ya plantea te está qué diciendo, tipo de ciudad "Haz esto". queremos. Queremos que Y hagas esto. este tipo de ciudad que queremos, te la vamos a facilitar a que vos la hagas también con nosotros. Correcto. Entonces, cuando ya vos ves esa dinámica, se vuelven aliados en la ciudad con los desarrolladores. No debiera ser una dinámica donde estemos peleados. Sí, Pero ¿no? llega un momento en el que, en lo que los desarrolladores comprenden la visión y están de acuerdo con la visión, hay roces. Y eso es la respuesta a las preguntas de los municipios vecinos. Ya. Porque tenés dueños de propiedades extensas, porque son fincas de café Sí, que habían todavía antes en el son lugar y demás, enormes. que cuando vos llegás y le decís en Villacanales o en Villanueva, mire, aquí vamos a hacer tal cosa, y va a ser cuadricular, vamos a hacer calles y avenidas, vos la mitad del terreno lo tienen que volver público, Sí, pues. que son las banquetas y las calles. Dicen, ¿cómo así? Sí, es mi terreno otra vez y llegamos al mismo. Volvés a pasar por la mismo misma dilema. discusión. Ese es Claro. el problema. Ay, joder, ahí tenemos que cambiar cultura entonces para un Y poco a veces- poco, pues. Y a veces es el tiempo, o a veces son los mismos desarrolladores de aquí de la ciudad que van adquiriendo esas tierras, Sí. entonces la dinámica cambia. Sí. Porque ya saben. Yo creo que sí tenemos como iniciativa privada empujar y generar presión en los distintos municipios para que se generen estos planes y podamos ir a desarrollar, porque la ciudad de Guatemala en algún momento se va a saturar de los productos que se desarrollan, ¿verdad? Entonces hay que buscar, y todas estas ciudades emergentes pues tienen un potencial enorme de desarrollo. Pero ahí tocas un tema interesantísimo porque la mayoría de desarrolladores, tal vez hay un par que se salen de lo que voy a decir ahora, desarrolladores de vivienda me refiero, estamos enfocados en vivienda CS más para arriba. Sí, El mercado enorme que hay es de C menos para abajo. correcto. Y es un mercado donde habrá un par de desarrolladores que le han estado entrando, que cuesta también por normativas municipales, Sí, que están pensadas en grandes edificios y no en edificios de vivienda de interés social. Por eso lo de los movies aquí en la ciudad de Guatemala, las modificaciones que están discutiendo en el Consejo ahorita de transformar el reglamento de movies Sí. a que te permita tres cosas, básicamente. Uno, que ya permita usos mixtos dentro del movie. Ya. Que el primer nivel tenga Tenga algún tipo de comercio. uso comercial, porque sí, genera todo el mundo tiene tráfico de los mismos que viven en el edificio y te y rentabilidad para... genera rentabilidad para el desarrollador. Puedes vender más caro esos metros cuadrados. Sí, ahí compensas un poco el límite que hay para la vivienda. Esa es la lógica. Segunda, que puedes alquilar, no solo vender. Sí, pues. Para que abras el mercado de alquiler, porque no todo aquel que tiene necesidad de una vivienda puede Sí, comprar. y quiere No, comprar. no, ni quiere ni puede. Sí. Porque en algunos casos no es sujeto de crédito. Va, ahora con la ley de leasing ya podría darle un leasing con opción a compra, ya Sí, 3 podría años calificar. rentando, compra Pero va. después. Pero aparte que aunque sea así, tampoco quiere. Sí. Quiere solo alquilar. Entonces tenés que poder tener desarrolladores que construyan para alquilar con rentas bajas. Correcto. Y ahí entramos a otro tema que también quería tocar, Kike, en el sentido de ahorita con la pandemia y con esta inflación generada por el exceso de dinero que imprimieron ahí en Estados Unidos y se generó pues este incremento de precios en la construcción, pues y en la canasta básica, en todo, ¿verdad? Y los desarrolladores y constructores pues lo estamos viviendo ahorita con los aumentos de precios que tal vez en los que están todavía en proyectos ya que estaban vendidos en construcción, pues no se están viendo tan afectados como los que estamos empezando a desarrollar ahorita. Te digo que es al revés. Ahí te lo voy a explicar, pero ¿por qué? Porque es al revés. Pero yo creo que, o sea, ahorita venimos ya con precios, o sea, nosotros desarrollamos o planificamos con precios más altos, porque ya el costo por construcción aumentó. Por ende, el precio por metro cuadrado de venta lo tenemos que poner más alto de lo que lo veníamos poniendo. Y entonces los precios vienen subiendo, pero primero al revés, porque me adquisitiva. tocó estar en medio de los dos. Ajá. Nosotros empezamos a desarrollar Terra del Fines antes de la pandemia. Tenía vendido el 40% del edificio Sí. a precios viejos. Sí, pues, no. Y mis pero costos de construcción subieron. Cabal te topó a la mitad. Entonces, ¿qué Sí, es lo pues. que me pasa a mí? Vos todavía Porque estás en todavía un no habías proceso. iniciado a construir. Exactamente. Sí, pues, Entonces, mis no había costos de cerrado construcción, mi proyección También de me negocio. está pasando en 2 proyectos. Mi proyección de ingresos estaba basada en los costos, precios sí. de mercado que había en ese momento, pero basado en los costos que estaban previstos. Correcto. 12 meses te transformaron la estructura de costos por completo, Sí. parte por lo de la inflación, y esa es mucho la frase de Pablo de León, que el dinero, que no sé qué. No, logística.
Sí, el lógico. 70-80% de los costos más altos es por la logística. Correcto. Porque el lumber, que fue lo que más subió en Estados Unidos al principio, ya está hoy más bajo de cuando empezó la pandemia. Ya. Pero Sí, pues, ¿por pero qué? no- Porque ya se reestructuró el sistema de suplir madera y ya sembraron más árboles para estos efectos y demás. Y ya lograron surtir, la demanda de madera bajó otra vez y ya se niveló. Sí, pues. Pero acero y todo este tipo de cosas, creo que llegaron a su pico de costo hace un mes meses. y medio por ahorita, y ahorita se estabilizaron y van a empezar a bajar. Sí. Entonces, ¿por qué? Pero la logística no se ha puesto al día. Eso es un poco el problema. Entonces, vos ahorita, los problemas que tenés como desarrolladores es que si vos ibas a la mitad y no tenías vendido, sino que solo estabas diseñando y planificando y no había salido al mercado, Sí, te estabas vuelve- bien. No, ahí todavía Ah, no, estabas sí, bien, sí, no ha porque salido. pones Sí. precios otra vez, le relanzas para adelante. Nosotros tuvimos que rehacer el tema de Terra Delfines. 3 cosas hicimos. Uno, teníamos una torre donde eran principalmente apartamentos de 75 metros. 4. Los convertimos en 5 apartamentos de 50 metros. Sí, pues. Porque Para bajar la el ticket, cuota. el ticket era más barato, la cuota era más barata, nos fuimos por ese lado y es lo que Mayor más segmento. rápido se mueve. Sí. Si subimos precio de venta, mis primeros 30 unidades que vendimos, muy probablemente por están a precio de $1,350 el metro cuadrado. Las hemos últimas comprado. están a 1,700. Sí, pues. Y eso es a lo que yo iba, porque nosotros venimos subiendo precios, porque eso es lo que también el mercado para que sea rentable el negocio. Pero el poder adquisitivo de las familias o de quien compra, el usuario final, no se ve que va al mismo ritmo creciendo que como aumentan los precios, sino va un poco menor. Entonces va generando una brecha cada vez más grande porque los precios aumentan, la capacidad adquisitiva no va tan al mismo ritmo que los precios. Tamaño. Sí, pues sí, se va Es que lo que reduciendo, cambia es el se tamaño. va reduciendo el Lo que tamaño cambia es el de tamaño. los Si la inmuebles. persona tiene capacidad para adquirir una deuda de $150,000 Sí, y ese es su techo porque su capacidad económica eso le da, va a seguir adquiriendo la deuda de $150,000. Solo que en vez de comprar un apartamento de 70 metros cuadrados que podía haber comprado antes por los $150,000 ya con impuestos y parqueos y todo lo que vos querrás, ahora por $150,000 va a comprar un apartamento de 60 metros cuadrados. pero viene un tema que, ok, tengo 150, entonces me decido ir a la ciudad y tener 50 metros o me decido ir a la periferia. Ahí tienes tu otra y dinámica, lo tengo que yo 100 siempre metros. planteo. Tamaño versus distancia. Sí, Esa es tu decisión. ¿Qué es más importante para vos como familia? Yo le digo a la gente, ninguna de las dos decisiones es equivocada. Depende de tus necesidades. Pero ahí entra la razón por la que ahora mucha gente alquila y no compra. eso iba yo. Alquila y no Entonces compra. se vuelve un mercado de renta y los países que están pues más avanzados que nosotros, ya es un mercado, la renta es mucho mayor a la compra porque... En Guate también. En Bueno, Guate el mercado sí. de renta es mucho más grande que el de compra. Pero los desarrolladores siguen haciendo productos especulativos, o sea, de venta. Va. Y Pero en depende- Estados Unidos nadie vende unidades finales. Bueno, sí hay, sí pues. hay. Sí hay. Pero muchos de los edificios en grandes ciudades se venden completamente a un fondo de Por inversión inversionista, correcto. y el fondo lo renta Va, a toda pero la ahí toca gente. otro tema, que es capital de riesgo. En Guatemala no hay fondos de capital de riesgo. Y Ese es el otra principal cosa que hay problema. que- Ese es el principal Y eso problema. es certeza jurídica, ¿no? Para que suceda la que vos decís, más o menos, pero es cultura. Ahí sí es más cultura. Ujú. La normativa existe. Vos podrías emitir acciones en la Bolsa de Valores de Guatemala Sí, pues. o emitir títulos de participación. De hecho, hay algunas empresas que lo están haciendo. Vilaflor está operando bajo el concepto Sí, de participación. Entonces, puede ser copropiedad, puede ser participación, que son dos cosas distintas. Puede ser acciones de una sociedad, puede ser participaciones de un fondo de inversión. Cualquiera de las normas legalmente en Guatemala pueden suceder. Pero el problema de Guatemala no es que solo para el mercado inmobiliario no exista. No existe para las empresas. Vos no puedes salir y decir, miren, pues, yo quiero hacer una IPO de mi empresa. Sí. Sí, no. ¿Dónde? No hay. O sea, no que vos salgas y digas, miramos, ¿quieres comprar acciones de mi empresa? No existe. Y es ese que los concepto. costos para entrar a la bolsa, en algún podcast hablaba con el licenciado Mazariegos y tenías que tener un producto muy grande, no me acuerdo cuántos millones eran, que ya hacía como el equilibrio, pero digamos puntualizando en el desarrollo inmobiliario, tenías que tener 3 proyectos, 4 proyectos pequeños para hacer algo ya interesante, ¿no? Puede ser, pero realmente ese es parte de tu dilema. Entonces, tu otra alternativa es que entonces alquila a la gente. Y la gente a veces alquila no porque no quiera comprar, sino porque te dice, mira, es que ahorita estoy solo. Y ahorita los muchachos se Sí. casan más tarde. No, tienen hijos decisiones. más tarde. Decisiones financieras. Porque yo te digo, yo no he comprado, yo rento, llevo Claro. toda la vida rentando, porque mi capital lo prefiero Usar en meter otras cosas, y en rentabilizar negocios. en el negocio donde me genera más que estar con una vivienda comprada. Y entonces, esas unas. Otras personas son las que te dicen, mire, no soy sujeto a crédito.
Así me está la opción de leasing. Pero mire, y si mañana en lo que termino de pagar ya se casaron mis 3 hijos y qué hago yo con una casa de 3 apartamentos, de 3 habitaciones, o sea, y ya te empieza la gente a hacer esos análisis. Otros peros. Entonces, yo sí creo que hay un mercado interesante de alquiler. De hecho, depende del tipo de proyecto. Vos tenés proyectos donde la mitad de las unidades se vendieron para alguien que va a vivir ahí y la mitad se vendieron para alguien que los va a alquilar a terceros. Sí. O que los va a alquilar mientras sus hijos crecen. Porque está pensando en que va a hacer para sus hijos. Correcto. Te puedo apostar que ninguno de los hijos va a ir a vivir donde los papás le compraron. Pero los van a tener como un activo. Y un ingreso fijo para... Va a hacer su renta el día de mañana, aunque él mismo esté arrendando en otro lado. Sí, pues. Y va a usar esa renta para poder pagar en otro lugar. En su zona que le gusta. Por ejemplo. Entonces, eso te va a pasar, pero esa dinámica en Guate todavía nos ha costado. Entonces, la gente me dice, mire, pues que ¿cuántos apartamentos se construyen al año? Menos de los que la gente necesita. Sigue siendo así. Sigue siendo porque vos sacas un proyecto y aunque se tarde en absorberlo a veces el mercado, a veces no es que se tarde porque no haya demanda. Es porque tu producto no es el bueno para el mercado. No le pegaste al nicho. O sea, no le pegaste el espacio donde había o el lugar donde lo pusiste no es el lugar adecuado para que la gente para ese metraje, no se siente... o esas amenidades. Exactamente. Entonces, cuando vos fallaste en algún proyecto, no es que no haya mercado. Es que no supiste entender qué es lo que el mercado pedía en ese lugar donde construiste. Sí. Y ese es el error más grande. La gente no hace estudios, no hace análisis. Yo pienso que en cualquier predio a un edificio lo que se me da la gana y se acabó. Incluso tenés el tema de los early adapters. Sí. Los Mini y Chesley, todos los que construyeron aquí en Zona 4 al principio, se les va la chingada al principio, porque al principio vos cargas el costo de que la gente abriendo sienta brecha, cómodo venir aquí. Sí. Hoy te dicen, mira un edificio de Zona 4, de los más caros usted. Sí, pues, precio por metro cuadrado de $2,000. Claro, pero otra vez, tu ticket del apartamento es probablemente igual que un apartamento en Vistahermosa, pero el de Vistahermosa es de 110 metros cuadrados y de aquí es de 50. Sí, pues. Y tu ticket es casi el mismo, o sea, el valor es casi el mismo. Entonces, sí es mucho eso, es como entendemos el mercado para poder atenderlo de la mejor manera por los distintos nichos. Y cada vez van a haber más nichos. Claro. Sí, cada vez se va segmentando mucho más el mercado mientras vamos creciendo en población, ¿verdad? Y en grupos de edad. Y grupos de edad, sí. Pero mira, la dinámica es interesantísima. Creo que son tiempos interesantísimos de poder estar evaluando los proyectos. Estamos también acostumbrados a que son rentabilidades, estábamos acostumbrados a rentabilidades de arriba del 25%. Sí. Ya están entre 15 y 20. Y la verdad es que los negocios de C- para abajo son proyectos con rentabilidades tal vez entre 9 y 10. Pero haces 200 unidades. Mucho más rápido le das vuelta. Nosotros somos de la mentalidad no de como margen de utilidad, sino retorno de inversión. Para meterle la menos cantidad de dinero, generar márgenes bajos, pero le das vuelta rápido. Entonces sacas unidades más económicas que el mercado, con pues un producto obviamente igual. Y siempre van a haber ganadores y perdedores. Y la mayoría de las veces a veces puede agarrar un momento inadecuado, porque te metiste a invertir en algo y no era, y si te jodiste, si aguantaste, bueno, y si no, alguien entrará, te comprará el proyecto a la mitad y él lo aguantará para el futuro. Pero también te va a pasar de que entraste con una idea y cuando ya estabas a medias, le ha pasado a un par de los proyectos grandes ahorita, que tuvieron que transformar parte de los pisos de oficinas en vivienda, porque el mercado de oficinas está saturado. Perdes margen ahí. ¿Pero qué preferís? ¿Perder un poco o quedarte 10 años vendiendo algo o aguantarlo para alquiler en vez de venderlo? Pero si tu modelo de negocio no era retener el bien, sino que era salir de él, ya te jodiste. Sí, pues sí te pueden matar. Y un piso de esos es tu utilidad en un caso. Sí, no, seguro. Y los parqueos que tienes de piso. Claro. Y bueno, ahorita que hablábamos del tema de accesibilidad de inmuebles, cabal, nosotros en ASTI hemos hecho análisis. ¿Cómo bajas el precio por metro cuadrado de venta para lograr llegar a más gente, para lograr dar más metros cuadrados con un ticket al segmento, ¿verdad? Y analizando por todos lados es bien complicado bajar costos de construcción porque los materiales no es como que te puedas bajarle, ¿verdad? O el sistema constructivo pues ya son muy, muy estándar y siempre llegamos al dilema del parqueo, ¿verdad? El parqueo nos ha representado hasta el 40% del costo de construcción de un edificio, que si lográramos quitar el parqueo al 100%, lograríamos bajar un 20%, porque la construcción pesa aproximadamente un 50% de la venta, entonces bajas un 20% del costo. Del precio de venta,
logrando... Te dije que estaban analizando unas normativas para modificar parte del reglamento y tenía 3 cosas. Te dije, una, te dije usos mixtos, 2, que pudieran ser para renta, pero hay un tercero. Ya no poner parqueos mínimos, sino que parqueos máximos. Sí, pues. Que va al tema que estás diciendo. Sería clave. En eso está. Digamos, ya hay ciudades como Los Ángeles, Tokio, ya lo hace muchos años, donde ya no le decís a alguien, mire, usted tiene que poner un parqueo por cada unidad de 25 metros y si es de tal tamaño tiene que tener 3 parqueos para la unidad y tal cosa. No, ahora te lo ponen al revés. No puede tener más de tantos parqueos. ¿Por qué? Porque la idea es ir incentivando a que la gente use menos el carro. Seguro. Y o en todo caso que busque una solución a su carro en un parqueo afuera o en la calle o en otro lugar y no dentro de tu edificio. Sí, se generan productos de parqueos para y esa es la razón para la que los caminar, movies bicicleta. no tenían parqueos. Sí. En todo caso ahora se habilitaron parqueos de motos o que te permiten que tengas un medio sótano para que tengas un parqueo por cada 10 apartamentos, porque tal vez alguno de los que están en el edificio sí quiere un parqueo. Entonces eso es parte fundamental también. Yo creo que es fundamental. Yo tengo la experiencia de un proyecto de que salí a vender ciertas unidades pequeñas sin parqueo, no se movían. Les puse el parqueo, se fueron en 2 trancazos, porque eran unidades pequeñas de ticket bajo, buenos para inversión. Y es, o sea, la cultura sigue siendo el parqueo, pues porque la rentabilidad de comprar el inmueble para renta sin parqueo es muchísimo mayor a tener que comprar el parqueo, porque la renta te va a aumentar que 200, 300 quetzales más. Ahora ahí es un tema de educación y de cultura de los inversionistas. Seguro. Porque muchos de ellos también lo están usando para Airbnb o se lo están alquilando a gente que alquiló ahí porque trabaja en el entorno y no tiene carro. Muchos no son inversionistas, yo le llamo inversumidores, porque siempre dicen, invierto, pero si en algún momento lo necesito me voy a vivir ahí, entonces necesito carro. Pero ese es tu dilema. No tenés tus objetivos claros como inversionista. Y yo te puedo apostar que la mayoría de ellos compraron con el parqueo y el parqueo está vacío. Sí, muy probablemente. Y su rentabilidad está baja. Sí. Porque están pagando el parqueo con la renta de solo los metros cuadrados del apartamento en sí mismo. Pero su mente les dice, tengo un así parqueo ahí. Hay nichos donde, yo he tenido casos donde la gente llega y me dice, mire, es 50 metros cuadrados, quiero 3 parqueos. Y aquí 3 parqueos. O sea, yo los diseñé con un parqueo y diciendo, no, es que mire, los voy a alquilar, que un par de roommates o lo que sea. Ya, sí, pues. Está bien, pero vos, los edificios normalmente tenés remanente de parqueos porque te quedan y alguien te lo alquilará. Sí. Y si no, te apuesto que uno de los dos que va a vivir en el apartamento no va a tener carro. Se va a mover en scooter, se va a ir en bicicleta, o camina, o hace home office, que es otro rollo ahora que te cambió por completo. Sí, ya hay que pensarlo también. Pero sí, el parqueo es un... Es un dilema. Es un dilema sube demasiado los costos y te saca de mercado muchos productos. Seguro. Y como decíamos, pues la gente ya no tiene para estar adquiriendo eso, ¿verdad? Quería platicarte, como hablábamos antes, en ADIG hicimos un estudio del impacto económico que tiene la industria inmobiliaria y construcción en Guatemala. Quería resaltar ciertos puntos y que me dieras tus comentarios sobre estos, ¿verdad? El crecimiento promedio de la industria de construcción inmobiliaria está por encima del promedio de Guatemala. Guatemala anduvo en promedio los últimos 5 años en 3.7 y andamos en 4.8 en construcción inmobiliario. Que estamos por encima, la tercera industria más alta, pero cuando la comparamos contra países como El Salvador, Honduras, México, tenemos México últimos 5 años menos 0.79. Costa Rica menos 0.72, Nicaragua menos 2, Honduras menos 4, El Salvador 0.8% arriba y nosotros estamos en 4.8. ¿Por qué Guate ha estado tan sana? 2 cosas tiene. 1, el proceso de urbanización que está sufriendo el país. Y 2, el proceso de aumentar la edad promedio. Guatemala hace 10 años tenía 18 años de edad promedio. Hoy tiene 26 y dentro de 10 años va a tener 31. Eso te genera una población económicamente activa más grande y la gente se está moviendo de las áreas rurales a las ciudades. Eso automáticamente implica una demanda y una presión sobre suelo urbano y sobre vivienda. Ok. Es automático. Buenísimo. Quiere decir que tenemos todavía que unos 10, 15 años, 20 años. Nuestra teoría es que llegamos al 2035, 2040 en ese proceso. Y después empezamos a... Te estancas. O sea, te mantenés por un montón de tiempo porque ya llegaste a la madurez, pero esa madurez se mantiene por un tiempo. Y después de eso, el crecimiento ya viene por innovación y por renovación. Sí, pues. Ya la ciudad llegó al tamaño que tenía y lo que te ahora es en renovar la ciudad. Y te van empezando a quedar algunos espacios vacíos, pero en una primera instancia, por lo menos de aquí, y aquí te estoy hablando de país, Ciudad de Guatemala es unos 7 años antes, o sea, en
2028 al 2030 debería en todo caso estar llegando Ciudad de Guatemala a su tamaño consolidado, Sí, pues. y lo que empezás es ya solo renovación e innovación. ¿Qué ya te pasa? Zona 4 es una Sí. zona de renovación. Sí. Zona 10 está en una zona de renovación. Zona 14 está en una zona de renovación. Y zona 1 le va a tocar también, ¿no? Ya mero. En su momento, entonces cabalmente eso, en el interior no es eso. En el interior todavía es crecimiento. Sí. Sí, Suelo urbano nuevo mancha urbana. y nueva mancha urbana que está creciendo. En Guatemala ciudad ya es renovación de áreas ya urbanizadas. Correcto. Ok. Buenísimo. El otro era metros cuadrados de construcción por departamento, ¿verdad? Que hablábamos que la ciudad de Guatemala ya vienen o sea, seguimos creciendo, muchos Pero metros crece a una cuadrados, velocidad más lenta. pero estamos a velocidad más lenta y vienen muchas ciudades intermedias que están empezando a crecer y hay que ponerles el ojo, ¿verdad? Y al final, bueno, unas estadísticas por metro cuadrado que logramos sacar es que por cada metro cuadrado generado, desarrollado, generamos 45,000 quetzales o $5,800 de huella económica. La huella económica es el impacto que tiene de primer orden y de segundo orden en el país, ¿verdad? Entre industrias, que es un montón, pues, y por cada 10 metros cuadrados que desarrollamos se genera un empleo directo. Por cada metro desarrollado genera 4,000 quetzales anuales en salarios, y por cada metro cuadrado desarrollado aporta 800 a 900 quetzales de impuesto al gobierno. Pero ahorita estamos, este espacio, este set tendrá, si mucho, 10 metros cuadrados, ¿verdad? Aquí estamos, el desarrollar este espacio pequeño, pues generó un empleo, generó o está generando en huella económica 450,000 quetzales en el año, ¿verdad? O sea, y al final uno de los resúmenes era uno de cada 4 quetzales que se generó en el 2020, que están circulando en la economía guatemalteca, es producto de la industria inmobiliaria de construcción. A raíz de esto uno dice, puchica, estamos generando un montón de empleo, estamos generando mucho impacto económico. ¿Cómo incentivamos más que esto? ¿O es necesario incentivar? ¿Es bueno incentivar? Mira, hay dos dilemas en lo que vos acabas de decir. Uno, en la industria de la construcción, separémosla de la inmobiliaria, que son dos distintas. La de la construcción es el mayor generador de empleo informal de Guatemala. Porque mucho trabajas con gente que te llega, si te van a llegar a armar la zapata, no es que sea una empresa, sino que hay un cuate que es experto en el tema, y él llega y te ayuda a armarla. En la herrería es un subcontratista, o es un herrero individual, el carpintero. Muchas veces muchos de los albañiles son gente que se les contrata por una obra y se queda sin trabajo. Por una obra tienen trabajo constantemente, pero no es un empleo permanente. Entonces, esa es una gran diferencia, y sí es un tema donde creo se debiera poder hacer algo, especialmente en el tema de seguro social. Porque mucha de la gente que entra por planilla y sacó la tarea, pero nunca pasó por el IX. Y es gente que está desprotegida completamente en temas de salud. Entonces, poder generar un mecanismo donde puedas temporalmente, que la persona ya tenga su tema de IX y pueda entrar y salir conforme cambió de proyecto, de constructor o lo que sea, pero le sí, facilitaría, porque le haría más certeza, más tranquilidad al empleado en ese sentido. Y te genera también un efecto multiplicador. Entonces el cuate ya tiene certeza de que si el día de mañana se enferma él o su hijo o alguien, tiene un respaldo con un sistema de seguro social. De otra forma es, me quedé sin empleo, me quedé sin certeza de darle comer a mi familia, si se enfermaron, si tal cosa. Entonces, ese sí es un tema que creo que se tiene que poder... ahorita en pandemia cuando cerraron todo. Muy duro. Vivían del día a y día, es justamente esa estructura. Entonces necesitas poder generar algún nivel de certeza para los empleos de la industria de la construcción, que es la industria, repito, que más empleo informal genera en el país, como porcentaje del total de sus empleados. O sea, sería importantísimo, interesantísimo lograr que esos empleos informales se vuelvan formales dentro del... Que tener dos formas. Una, generar un mecanismo donde la persona esté registrada todo el tiempo, independientemente de con quién trabaje. Porque va a estar saltando de... Que no haya que hacer nuevo trámite, sino solo una actualización rápida en línea. Informal, mire, ya no estoy con Asti, estoy con Xavier, qué sé yo, y vas caminando. Y la otra es que en todo caso mucho de eso sean pequeñas empresas las que lo hagan. Entonces mantenés contratados permanentemente al personal, pero vas buscando trabajos donde poder mantenerlo, lo cual es complicado porque tienes una planilla permanente más alta de lo normal y tus costos suben mucho de forma permanente. Entonces hay cositas así que creo que pueden ayudar a que esa huella sea más sostenible en el tiempo y mejor impacto para las familias que son beneficiadas con el empleo. Pero va a seguir creciendo y cada vez más. Buenísimo, esa es buena noticia. Y por último, Quique, queríamos hablar un poco de un tema súper importante también, que es la sostenibilidad, ¿verdad? Y cómo va amarrada a la industria inmobiliaria, al desarrollo inmobiliario.
Por ahí una estadística que el 60% de la energía global la consume la construcción y el desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Entonces, y con el crecimiento que tiene, pues no solo Guatemala, sino el mundo en necesidad de metros cuadrados, ¿verdad? Porque seguimos en población creciendo, etcétera, etcétera. Pues debemos de mejorar los estándares de sostenibilidad que tenemos, ¿verdad? Entonces, todos lo tenemos que poner el ojo en ese tema. Nosotros en ASTI, y aquí hago el anuncio, ¿verdad? Pero a partir del año pasado ya es política que todos nuestros proyectos van certificados LEED, EDGE o CASA, que es la que está incentivando mucho el GGBC aquí en Guate. Nos ha funcionado más EDGE, ¿verdad? Es más, ahorita sacamos el primer edificio certificado, precertificado, ¿verdad? Que no lo hemos construido, pero ya está precertificado EDGE. Pero ya estamos utilizando todas las buenas prácticas, ¿verdad? ¿Cómo logramos incentivar más a los desarrolladores que tomen conciencia y que tomen estos puntos? Mira, hay dos dilemas distintos. Nosotros, bueno, Terra Esperanza es LEED Oro, sí. Fue el primer edificio de ese tipo que se certificó en Guate, LEED Oro. Terra Delfines lo estamos trabajando entre EDGE y CASA. Estamos todavía, de hecho estábamos empezando con EDGE, pero cuando ya vimos todo el proceso y lo de CASA, para darle el incentivo que se el de CASA, estamos probablemente cambiándonos a que sea CASA. Tenés dos problemas en Guate. Lo dijiste vos al principio cuando hablamos de renta. Si vos construís para arrendar, te ocupás de los temas de mantenimiento de largo plazo y de sostenibilidad de largo plazo, porque vale dinero. Sí. Entonces, si yo voy a construir para quedarme administrando el edificio, busco que reciclemos agua, que reduzcamos necesidad de aire acondicionado, que reduzcamos necesidades de iluminación artificial, porque todo eso va a ir a mi factura al final. Sí. Si yo construyo para vender, eso me vale madre. Porque el que va a comprar le va a tocar pagar esa factura y cuando se dé cuenta que se dice rechilero de vidrio y todo, pero va a ser un horno, le tiene que tener un aire acondicionado de la gran diabla y eso es un costo espantoso y ya no es rentable. Entonces, tu principal problema es que no hay sostenibilidad porque la mayoría de proyectos son para la venta, no para la renta. Correcto. Entonces, el costo de operación y mantenimiento en el largo plazo no le importa a muchos desarrolladores. Sí. Segundo, se perdió mucho de del concepto de construir con conceptos bioambientales. Aquí en el edificio donde estamos no tenemos aire acondicionado. Está fresco. Sí. Tienes suficiente iluminación porque tienes suficiente ventana para que te entre sol, pero está en cierta posición que no le da el sol directo para que no te entre calor. Correcto. Te entra luz, no te entra calor. Es puro diseño. Lo que hemos perdido mucho es el trabajo de la parte del diseño. Sí, pues, en que tomen en cuenta. Porque de ahí empieza. Yeah. Si te acostumbras a diseñar todos chileros modernos, cajas de vidrio. Sí, pero ineficientes especialmente en consumo de energía, tanto de aire acondicionado o extractores de aire. Aunque usen sistemas avanzados de aire acondicionado, pero igual. Todo. Y lo segundo es que, lo primero que decía es que el que construye no construye para operar. Entonces no le importa reducir o no gastos o costos de ese tipo. El segundo es que no, hemos perdido el concepto de diseñar usando los conocimientos de nuestro entorno. El que lo pongas en tal ángulo al edificio y que las ventanas las pongas en otra posición para que no le dé el sol de la mañana ni le dé el sol del mediodía de noviembre a marzo que pasa acostado del sol. O sea, conceptos muy sencillos o ponerle como hizo la embajada gringa ahorita. La embajada gringa, aunque es mucho vidrio, un facing así tiene un facing que lo que hace es reducir la entrada de calor y tiene unos mecanismos que se abren y se cierran conforme la hora del día. Puedes usar tecnología o puedes usar simplemente diseño, donde entendás cómo está el concepto. A las ventanas sacarles unos como voladicitos y ahí solo con eso reduciste un montón. Por ejemplo, el ingreso. Cosas así son las que dejamos de hacer. Y si se empiezan a hacer otra vez, no le aumentas el costo al edificio, pero le aumentas la eficiencia energética a la construcción. Correcto. Y si le aumentas la eficiencia energética a la operación posteriormente, que normalmente debiera ir a la factura del que va a vivir ahí el día de mañana. Seguro. O del que va a operar ahí. En oficinas, en parte comercial, a veces sí empieza a pagarse más porque organismos internacionales o empresas internacionales lo exigen. Sí, pues son necesarios. Y si lo tenés, están dispuestos a pagarte más porque si es una oficina. Es política de ellos, tener que tener en un proyecto LEED. Sí, entonces es la única parte. No es rentable per se. Sí, también hay, que vas a ser operador. Existe una inversión inicial, ¿verdad? Que es contratar al auditor, al diseñador, etcétera, etcétera. Claro. Pero también hay una variable ahí bien interesante que nosotros la estamos usando, que ya es productos financieros en bancos que te dan beneficios. BCE, Banco Mundial, varios tienen líneas de crédito con bancos locales que te dan
par de puntos. Que te bajan y se paga esa inversión inicial, ¿verdad? A nosotros en este edificio prácticamente esa inversión inicial se está pagando con esos puntos menos que nos está ofreciendo el crédito del banco, porque el costo financiero va a ser menos y ahí se pagó la inversión que estamos haciendo por hacer la precertificación, ¿verdad? Pero sí tienes que hacer ese esfuerzo. Tienes que hacer ese esfuerzo. Hay mucho desarrollador que ve bottom line y ciertos números y de una vez y solo se construir para vender, lo descartás. Si construís para generar una marca propia y que eso te dé valor el día de mañana en un próximo proyecto, lo tomas en consideración porque lo ves como una inversión, no como un gasto. Y así sucesivamente. No, y el punto de vista, pues no sé si calentamiento global o del bienestar del planeta como tal, pues también hay que tomarlo en cuenta, pues, porque va a ser el mundo donde nuestros hijos van a ir, a ver cómo les va a todos. Cabal. ¿Cómo les va viviendo acá? Pues buenísimo, Quique. La verdad es que muchas gracias por tu experiencia, por todo lo que nos contaste. La verdad es que muy, muy interesante y mucho valor. Gracias por venir. No, buena onda, Marcos. Y no sé si querés darle unas últimas palabras. No, el tema es básicamente ese. Creo que la industria va a seguir creciendo. La industria inmobiliaria más todavía. Van a empezar a ver cada vez más empresas de administración de bienes. Sí. Porque muchos de los que compran para inversión terminan teniendo 2, 3 apartamentos o un par de oficinas. Y no los rentan porque nadie se los administra. Y porque no saben cómo, y si los rentan, están lidiando con la queja del inquilino que mire que el chorro no enciende. Entonces, cada vez más van a haber property managers, que es una industria inmobiliaria completamente distinta a la que estamos acostumbrados de arrendar y comprar. Interesante, porque lo que nosotros estamos haciendo en proyectos ahora es un sistema build to rent, le llamo yo, donde o capacitamos o administramos el proyecto para que la misma administración le administre las propiedades a los inversionistas, porque existe el recurso y hasta la búsqueda de inquilinos. O sea, nosotros como desarrolladores en el proceso de venta le invertimos un montón a redes sociales, en crear comunidad, en la fanpage, que normalmente deja de existir cuando el proyecto está vendido. Pero todas esas mismas herramientas que se generaron en ese proceso siguen funcionando para conseguir clientes, para mantener a la comunidad contenta, ¿verdad? Entonces, completamente. Ahí pues nosotros vendemos esa parte en donde los inversionistas de los proyectos van a tener la certeza que la administración del proyecto les puede apoyar, no asegurar que les va a conseguir inquilinos y todo, pero les va a apoyar un montón en mantener su inmueble y que no... Hay varios, por eso nosotros en Terraesperanza a veces vendemos algunas unidades y te la administramos porque manejamos un hotel. Sí, pues. Entonces te la vendemos y te la alquilamos de vuelta y nosotros la administramos. La otra es, te la vendemos y si quieres que te la administremos, cobramos un porcentaje por el mantenimiento y limpieza, pero ya tenemos gente adentro. Sí, pues. Entonces puedes tenerlo en Airbnb y nosotros podemos hacer la gestión. Limpieza y se acabó. Y la lógica es que teniendo ya una capacidad instalada de property management para tus unidades, administrarle a un tercero no es tan complicado. Entonces va a ir pasando mucho de eso. Vas a tener empresas que se dedicaron a administrar edificios. Empresas que se dedican a administrar edificios y de ahí le agregan administrar propiedades dentro del edificio, que es más natural. O empresas que construyen, que parte de su rentabilidad se la quedan en unidades que las tienen que administrar y pueden darle servicio a terceros. Eso cada vez más es la tendencia nueva en la parte inmobiliaria. Sí, pues algo que ya hay en mercados más desarrollados, pero muchísimo. Nosotros es urgente ya, ¿verdad? De acordísimo. Buenísimo, Quique. Pues muchas gracias entonces y espero que en alguna otra oportunidad nos visites aquí en Asti Podcast para continuar platicando. No, con mucho gusto, igualmente a vos cuando te volvamos a llevar a temas y debates y demás para compartir ahí. Buenísimo, no, seguro, bueno. Ahí estamos a la orden. Gracias, Marcos. Bueno, Quique, y a todos, pues muchas gracias. Este es el episodio número 53. Ya vamos 3 años, creo yo, del podcast. Muchas gracias a todos por seguir escuchando y nos vemos en un siguiente podcast.